Hoy, con mucho gusto, vamos a compartir el Evangelio de San Juan. Le pedimos a Dios la gracia, su Espíritu Santo, para poder, pues, encontrar la luz que nos guíe en nuestro camino. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid, y mi Padre es el viñador. Al sarmiento que no dé fruto en mí, él lo arranca, y al que da fruto lo poda, para que dé más fruto. Ustedes ya están purificados por las palabras que les he dicho. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo y permanece en la vid, así tampoco ustedes, y no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí nada pueden hacer. Al que no permanece en mí se le echa fuera, como al sarmiento, y se seca. Luego lo recogen y lo arrojan al fuego y arde. Y permanecen en mí, y mis palabras permanecen en ustedes. Pidan lo que quieran, y se les concederá. La gloria de mi Padre consiste en que den mucho fruto y se manifiesten así como discípulos míos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues, padrinos y madrinas, hoy vamos a pensar un poquito, pues, en ese menú que hay cuando entramos a un restaurante. Abrimos el menú, hay muchas opciones. Y en esas opciones elegimos lo que más nos gusta. Es decir, no podemos optar por todo. Tomamos algunas cosas y eso es lo que vamos a comer. Si me permiten este ejemplo, el evangelio no es un menú, no es escoger lo que a ti te gusta, no es escoger lo que te parece correcto. El evangelio se tiene que abrazar todo completo. No podemos entrar en ese juego de decir, bueno, esto sí, esto me parece correcto, interesante, me convence, y esto que implica esfuerzo, que implica compromiso, lo voy a rechazar. Entonces el Evangelio nos pide, insisto, en abrazarlo todo, en aceptarlo todo. Incluso hay momentos en los que el lenguaje se torna exigente. Jesús nos pide esfuerzo. Y ahí no podemos regatear, no podemos decir, bueno, eso no lo voy a tomar tan en cuenta, lo voy a brincar. No es un menú, no podemos seleccionar. Hoy este evangelio lo podemos resumir con una sola frase: el que está unido a la vid alcanza fruto. El que no está unido a la vid es arrojado al fuego. Es un poco radical, pero Jesús nos pide esa definición. Jesús nos pide ser gente que viva con radicalidad. Esa palabrita radicalidad nos puede sonar a alguien exagerado, alguien fanático. Decimos que hay gente muy radical y pensamos en gente que exagera, que es extremista. Pero radical lo que quiere decir es la raíz. Viene de la palabra raíz. Es decir, la gente, el cristiano radical es aquel que va a la raíz del evangelio y que su interior, su raíz, su centro, su origen está conectado con Dios. Hay que ser radicales. Con Jesús no podemos, ya lo dije, regatear. No podemos decir esto sí o esto no. Debemos de entregar el corazón completo. Este evangelio es de esos pasajes
exigentes y que piden esfuerzo. En este mundo están ocurriendo cosas de las cuales tenemos que ser muy conscientes. Hay, por ejemplo, un país que es un país que yo admiro y respeto mucho, que es el país de Canadá. Es un país que ofrece empleos, ofrece un nivel de vida muy alto. Pues en ese país de Canadá actualmente se han quemado iglesias. Empieza ese declive en la religión católica. Es un país con una iglesia una comunidad católica que antes era muy activa. Actualmente, insisto, ese fenómeno triste, ese fenómeno que ocurre en Canadá de la quema de iglesias. Por supuesto, estas noticias no se van a ver en la tele, no son del dominio público, pero nosotros a través de internet podemos investigar estas cosas. Y efectivamente el pueblo canadiense está rechazando la fe católica. Y esto es parte de un movimiento global. En muchos países hay ese rechazo ante la religión. Y cuando el ser humano se aparta de Dios y rompe ese contacto, pues entonces vienen problemas. Y son problemas de tipo social. Empiezan las crisis de sentido, empiezan los conflictos, empieza a haber gente cansada de la vida. Eso pasa en Canadá. Y no solo en Canadá, ocurre también en Francia. Francia es un país conocido como la hija mayor de la iglesia, un país con mucha fe, un país que aportó muchos misioneros al mundo. Y actualmente en Francia se está dando este tipo de crisis de la quema de iglesias. Y por último, podemos citar el caso de Alemania. En Alemania actualmente, pues se requieren muchos extranjeros para que integren la fuerza de trabajo. ¿Y por qué? Porque hay pocos jóvenes que se interesen en tener hijos. Hay pocos matrimonios. Lo que les interesa a los jóvenes es pasarla bien, es el divertirse, es el viajar, es el placer por el placer. Es ese gozo, ese tipo de gozo que ofrece el mundo. Y por lo tanto, ya decía, muchos extranjeros tienen que ir a ese país para integrar la fuerza de trabajo. Es el mundo. Es el mundo que no cumple con esta premisa que hoy comentamos. El que está unido a Dios tiene vida. Aquel que se separa de Dios está condenado al fuego. Y por eso hoy, pues, este evangelio nos abre los ojos y nos invita a definirnos, a ser gente realmente comprometida con Dios. Tengo aquí junto a mí la imagen de la Virgen de Guadalupe. Es una imagen bellísima, no hay que presentarla, es muy querida por el pueblo mexicano. Y justo la Virgen de Guadalupe, entre tantas bellezas que tiene, hay que decir que se presenta en México justo en una situación de dolor, una situación de conflicto. La nación azteca había perdido una guerra muy cruenta contra los españoles. Había cansancio, desolación, preguntas, enfermedades. Y en ese ambiente de tristeza, en el que parece que no hay soluciones, no hay caminos, no hay respuestas, el pueblo estaba cansado por la crisis que pasaba, por esa guerra tan terrible que hubo. Aparece la Virgen de Guadalupe, aparece a dar consuelo. Y de hecho esa actitud de consuelo, de cariño, de protección maternal,
lo expresa en una frase: "No estoy yo aquí, que soy tu madre". Justo hoy es el 10 de mayo y celebramos eso. La figura de la madre es una figura muy central en México. La madre está con nosotros, nos guía, nos brinda ternura, protección, incluso con su ejemplo nos enseña a ser fuertes y a servir. Es alguien al que el mexicano respeta y quiere mucho. Y por eso hoy pedimos por ellas, para que Dios las bendiga. Muchas felicidades a todas las mamás que nos escuchan. Feliz 10 de mayo. Bendiciones.